Hola Bitcoiners, bienvenidos a su Hodl semanal, un video en el que nos enfocamos en qué tenemos para los mercados esta semana, al igual que en nuestro ensayo para esta semana. En los mercados esta semana tenemos un tremendo rally para Bitcoin, arriba más del 14% en lo que va de semana. Vamos a hablar de qué está impulsando este rally y qué podemos esperar de Bitcoin en el futuro mediano y cercano. También tenemos informes o anuncios de tasas de interés de bancos centrales, más bancos centrales esta semana, con reportes de los bancos centrales de Noruega, Suiza e Inglaterra, todos reportando esta semana. En nuestro ensayo de esta semana, que se titula Rico pero no tanto, hablamos de este fenómeno que hemos visto a lo largo de la humanidad, en el cual con el transcurso del tiempo en cualquier sociedad o economía se termina acumulando un gran porcentaje de la riqueza alrededor de un pequeño grupo de la sociedad y que históricamente han hecho los gobiernos para venir a reequilibrar la balanza. También hablamos de cómo impacta esto a las personas en estos mercados y cómo tú o yo como inversionistas qué pudiéramos hacer para protegernos ante cualquiera de estos eventos. Esto y mucho más, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada cerró al alza 1,54%, cerrando a 26.336 y no pudo con esta resistencia técnica del precio promedio de las últimas 200 semanas. Sin embargo, vemos que esta semana no ha tenido ningún problema deslizándose sobre esta resistencia técnica. Está arriba 13,88% Bitcoin en lo que va de semana y como pueden ver, estamos batallando al momento con esta resistencia técnica de los 30.000 que hemos venido marcando por ya bastantes semanas como un posible punto de contención y vemos efectivamente que está habiendo esta gran batalla aquí para este nivel de resistencia. Las posiciones cortas en Bitcoin, como ya bien saben, acá las venimos monitoreando bastante, han caído de manera bastante material esta semana, bajo 21,14%. Lo que sugiere que gran parte de este rally que estamos viendo en Bitcoin, o por lo menos una parte, está siendo alimentada por personas que están siendo liquidadas, personas que estaban cortas Bitcoin están siendo liquidadas, o personas que se están cubriendo esos cortos en vista del precio que estamos viendo para Bitcoin. El epicentro de esta movida de precios que estamos viendo es Bitcoin y es en gran parte dada la noticia que salió la semana pasada de que BlackRock, uno de los gestores de capital más grandes del mundo, el gestor de capital más grande del mundo, aplicó para un ETF o un trust de Bitcoin en Spot, que es la aplicación que viene tratando de que le aprueben Grayscale por ya más de un año y medio. BlackRock tiene un récord de, creo que son 78 aprobaciones y un rechazo para sus fondos. Por ende, la gran mayoría de la comunidad inversionista piensa que le van a aprobar esta aplicación a BlackRock y hay muchísima emoción en el ambiente institucional por la demanda que pudiera traer este ETF de BlackRock, ya que la gran mayoría de las instituciones grandes o los grandes alocadores de capital ya tienen muchísima confianza con el nombre de BlackRock y utilizan ya muchos de sus fondos. Por ende, el salto para intentar probar o comprar este fondo de Bitcoin sería mucho menor para estas instituciones con BlackRock que con cualquier otra entidad que llegara a traer este producto al mercado. El epicentro siendo Bitcoin se deja en evidencia cuando miramos el performance relativo de Bitcoin contra otros activos. Bitcoin, como vemos, está arriba del 14% esta semana. La semana pasada subió 1,54%. Comparemos esto con Ethereum, que la semana pasada cayó 1,88% y esta semana solo está arriba 8,92%. Y eso que esto es Ethereum, un activo que no fue denominado un security o un título de valor como lo fueron otros. Si vemos lo que está pasando con estos tokens que sí fueron determinados títulos de valor, vemos que han caído precipitosamente y en este rally que ha habido de semana pues no llegan a recuperar, por poco recuperan lo que cayeron la semana pasada, mientras que Bitcoin está arriba 14%. Así que este anuncio de BlackRock de este posible ETF de Bitcoin está actuando como un viento de cola para los precios de Bitcoin y muy probablemente pueda continuar actuando como un viento de cola para el precio de Bitcoin para las próximas semanas. Y nuestro ensayo de esta semana se titula Rico, pero no tanto. Y habla de la desigualdad estructural que hemos visto a lo largo de las civilizaciones en lo que respecta a la acumulación de riquezas en una sociedad.
y qué han hecho los gobiernos para tratar de reequilibrar ese imbalance económico en las sociedades a lo largo de la historia. También, obviamente, qué pudiera significar esto para un activo como Bitcoin y cómo un inversionista pudiera prepararse para cualquiera de estos eventos. Así que bueno, arranquemos. Es una historia tan vieja como el tiempo o tan vieja como el hombre. Una sociedad florece y luego, poco a poco, la riqueza se va acumulando cada vez en un grupo más pequeño de la población hasta que el imbalance o desequilibrio entre los que tienen y los que no tienen se vuelve tan grande que resulta en una revolución o en una reforma estructural o en una especie de conflicto. De nuevo, este es un cuento tan viejo como la humanidad. Para reflejar esto, leamos este excerpto que tenemos aquí atrás resaltado. En su libro Las lecciones de la historia, Will y Ariel Durant escriben que, y esto abro comillas, en la Atenas de 594 a.C., de acuerdo a Plutarch, la desigualdad de fortunas entre los ricos y los pobres había alcanzado su límite, de manera que la ciudad pareciera estar en una condición muy peligrosa. Al final, esta condición resultó en la elección de una persona que se llamaba Solón. Solón fue una persona que devaluó la moneda al hacer eso, pues le quitó, digamos, un gran peso de encima a las personas que tenían deuda y le transfirió esa riqueza de las personas que habían prestado el capital a las personas que ahora habían tomado el capital pero tenían que devolver menos. Aunque el mismo Solón era una persona que tenía créditos pendientes, él había emitido créditos, se estaba hiriendo a él mismo con esta política, pero él la hizo porque pensó que era necesario. Redujo todas las deudas personales de las personas en Atenas, culminó o acabó con la idea de que podían encarcelar a una persona que tenía deuda y no la pagaba. Canceló todos los intereses morosos para los pagos de hipotecas y para impuestos. Y también estableció una estructura de impuestos con una escalera para que las personas que ganaban más pagaran más impuestos que las personas que ganaban menos. Y esto lo hizo a una tasa de 12 veces más. Las personas que estaban en la parte más alta de la escalera pagaban 12 veces más impuestos que las personas que estaban en la parte más baja. Reorganizó las cortes de Atenas con una base mucho más popular. También le dio beneficios a las familias de aquellas personas de guerreros que habían muerto en batalla. Como van a ver, según la data que les voy a mostrar, los problemas que tenía Atenas en 549 a.C. y los problemas que tenía Solón como presidente de Atenas o líder de Atenas no han cambiado mucho. Y las herramientas que utilizó Solón o otros a lo largo de la historia para arreglar estos desequilibrios o imbalances son muy similares a las que se utilizan todavía hoy. A continuación les vamos a mostrar las gráficas que muestran la desigualdad de ingresos para una serie de países desde 1980 hasta el día de hoy. El set de países que les vamos a mostrar incluyen China, Singapur, Estados Unidos y Suecia. Todos son países con diferentes inclinaciones políticas y modelos de gobierno o de economía, modelos económicos. Arranquemos con Estados Unidos. Como pueden ver, la línea azul es el porcentaje de los ingresos totales en Estados Unidos que se gana el top 10% de la población, el 10% de la población que gana más, versus la línea roja es lo que gana el 50% menos del 50% de la población, ¿verdad? Un segundo, se me abrió esta por error. Sí, correcto. Entonces aquí tienen la parte baja, el 50% de americanos que gana menos, gana solo el 13,9% de los ingresos del país. Y el top 10% de las personas que ganan en Estados Unidos ganan el 44,4% del ingreso del país. Bueno, esto es un país capitalista. Miremos quizás qué está pasando en China. Bueno, vamos a abrir la gráfica aquí este 1980 para que vean la trayectoria que llevan las líneas. Los que tienen más ganan más, los que ganan menos siguen ganando cada vez menos. Vámonos a China. En China pueden ver la línea roja es lo que gana el top 10% de la población. La línea azul es lo que gana en la parte baja, los más bajos 50% de la población.
tenemos que, evidentemente, pues se puede ver bastante similar. El top 10% de la población gana el 43% casi de los ingresos y la parte baja, el 50% del país, gana el 13,9% de todos los ingresos. Y como pueden ver, las líneas van haciendo esto. Los que tienen más ganan cada vez más, los que ganan menos ganan cada vez menos. Bueno, quizás es porque China es un país muy grande con políticas un poco raras. Vámonos a Suecia. Oh, sorpresa, misma divergencia. Las personas que ganan el 10% de las personas que ganan más ganan el 32,1% o 32% de todos los ingresos. Y la mitad del país que gana menos gana solamente el 23,3%. ¿Y qué están haciendo las líneas? Evidentemente lo mismo. Los que ganan más ganan cada vez más, los que ganan menos cada vez menos. Vámonos a Singapur. A ver si hay algo que vemos algo que sea un poco diferente. Ups, sorpresa, no es diferente. Las personas que ganan, la mitad del país que gana menos, gana tan solo un 16,7%. Bueno, luego de una reforma subió a 22,6%. Las personas que ganan más, ganan 32,9%. De nuevo, la brecha enorme y la trayectoria pues se ve bastante clara. Aquí en estas líneas punteadas se puede ver que en Singapur están tratando de establecer una de estas medidas de reequilibrio. Pero vemos que en los mejores esfuerzos del gobierno lo que van a hacer es tratar quizás de resetearlas un poco más cerca para que se abran otra vez. Disculpa. Entonces, como pueden ver, en cada uno de los ejemplos, el 10% de la sociedad que gana más, gana un monto desproporcionalmente más alto a lo que gana el 50%, el 50% que gana menos en el país. Y las tendencias son súper claras. De nuevo, para resumir, la tendencia es súper clara. Más riqueza se va acumulando cada vez más en ese top 10% de las personas que más ganan y la mitad del país que gana menos, gana cada vez menos y menos y menos del total. Indiferente de que un sistema se suscriba al capitalismo o al socialismo o al comunismo, o bien sea una dictadura o una democracia, los sistemas que hemos visto históricamente llevan a una acumulación extrema de riquezas y poder en un segmento pequeño de la población. Y también lleva a monopolios o oligopolios naturales. Pues luego de mucho ensayo y error, como Solón en Atenas, los humanos se dieron cuenta que es mejor para todos erguir o crear algunas protecciones sociales para ciertos sectores de la sociedad para mantener la armonía en la sociedad y minimizar el descontento social y el caos que trae cualquier descontento social. Con el tiempo o a lo largo del tiempo, los gobiernos han ido financiando sus protecciones sociales o su red de protección social con una combinación de impuestos e impresión de dinero o devaluación de la moneda. Impresión o devaluación es algo similar y impuestos, pues ya todos conocemos lo que son los impuestos. Los impuestos tienen un doble propósito. El primer propósito es retrasar la concentración y acumulación de riquezas lo más posible en el sector más alto de la población tratando de destruir la mayor riqueza que se pueda de ese sector cada año, de las personas que ganan más. Y tiene el beneficio adicional de que al quitarle esas riquezas a las personas que más ganan, pues el gobierno recibe fondos para financiar sus gastos. En pocas palabras, quitar o tener plata, tener esos impuestos de las personas que son las que más ganan, los ayuda a financiar sus gastos y tener que imprimir menos. Devaluar la moneda actúa como una transferencia de riqueza, un mecanismo de transferencia de riqueza entre los que tienen deuda y los que han emitido deuda. La devaluación hace que la deuda sea más fácil de ser repagada. No hay que decir esto, no hay que decirlo, pero cuando un grupo de humanos puede imprimir dinero del aire, devaluar la moneda y también controla cuánto impuesto se le va a quitar a un grupo en particular de la sociedad, pues esto se puede prestar para corrupción y cuando entra la corrupción en uno de estos sistemas, pues se crean cualquier tipo de problemas y eso pues ya es una historia para otro ensayo completamente diferente. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de todo el mundo y de todos los gobiernos a lo largo de la historia, históricamente este imbalance económico y social pues llega a su límite y destapa, digamos, o desencadena un descontento social.
inevitablemente alguien con autoridad y o poder tiene que intervenir para restaurar el equilibrio económico y social. ¿Cuáles son estos eventos equiparadores, digamos, los eventos equiparadores? Hay muchas herramientas para la redistribución de riquezas que se han utilizado en la historia para tratar de restablecer este equilibrio social, que lo hemos visto, del cual estamos hablando, perdón. Hoy vamos a estar enfocándonos en las 3 herramientas más efectivas para equiparar la sociedad que se han usado en el pasado y que todavía se utilizan hoy. Empecemos con la primera, que es el perdón de las deudas. Para esto vamos a abrir este pequeño artículo aquí. El perdón de las deudas. Pues similar a lo que hizo Solón en 549 a.C. en Atenas, perdonar la deuda o cancelar la deuda es el perdón o eliminación total o parcial de cualquier deuda o frenar o detener el crecimiento de la deuda que tienen algunos individuos, corporaciones o países. Efectivamente, esto le transfiere riquezas de cualquier persona que debe dinero. Básicamente, todas las personas que prestaron dinero van a recibir menos dinero, queriendo decir que se le está transfiriendo riqueza de las personas que emitieron los créditos a las personas que tomaron los créditos. Y esta medida está diseñada para reducir el cargo de intereses que tiene que tener un segmento de la población en específico. Si le perdonas la deuda, pues van a tener más dinero disponible para gastar todas las semanas porque ya van a tener menos cosas que pagar. Históricamente, a estos eventos de perdón de deuda se les han referido como debt jubilees o júbilo de deuda. Y algunos eventos o ejemplos recientes son este plan que tiene el presidente Joe Biden en los Estados Unidos para perdonar 400.000 millones de deuda estudiantil. Y este es lo que tienen referenciado acá en pantalla. El plan no ha sido aprobado todavía por la Corte Suprema de los Estados Unidos y al final de este mes se sabrá si la Corte Suprema va a permitir que Biden le perdone esa deuda a los estudiantes. Otro ejemplo es el perdón de la deuda que hizo China a 23 países africanos. Perdonó 23 créditos a 17 países africanos. Esto fue en agosto del año pasado. Y los analistas dicen que desde el año 2000 China ha estado regularmente perdonando créditos que están cerca de su final y que tienen balances pequeños de diferentes países. El perdón de una deuda o perdonar una deuda generalmente encuentra resistencia de las personas que emitieron los créditos, al menos que el que emitió el crédito haya sido el mismo estado, como lo es en el caso de China y como lo es en este caso de los créditos estudiantiles de Joe Biden. Sin embargo, como pueden ver, hasta cuando emite el crédito el mismo estado, este intento de Biden de perdonar 400.000 millones de deuda estudiantil fue básicamente reclamado. Pues básicamente la Corte Suprema dijo esto no es constitucional y está habiendo un gran debate en si este perdón de esta deuda es constitucional o no. Y puede que la Corte diga que es inconstitucional y Biden no lo van a permitir perdonarle esa deuda a los estudiantes. Así que esos son ejemplos de perdones de deuda. El segundo punto del que vamos a hablar, la segunda herramienta, es la expropiación de activos. Y esto es algo que los venezolanos pues ya conocemos bastante de cerca. La expropiación de un activo es el acto de un gobierno reclamando propiedad privada para ser utilizada para el beneficio del público en general. En la mayoría de los casos, los gobiernos no solo toman la propiedad, pagan un precio de mercado justo al dueño de esa propiedad que le están quitando. ¿Cómo se calcula un precio justo si solo hay un comprador y un vendedor forzado o obligado? Pues ese es un tema que podemos tratar en otro ensayo completamente. Pero las expropiaciones generalmente se hacen para construir infraestructura pública como lo son carreteras, rieles de trenes u otras cosas. Cuando hay una casa en el camino del plan de una autopista, pues la tienen que expropiar. Sin embargo, también esta herramienta puede ser utilizada por gobiernos para redistribuir riquezas. Y esto podemos dar un par de ejemplos. Un ejemplo pues fue el que vivimos en Venezuela, que como pueden ver, esto fue un ejemplo de expropiación para redistribución de riquezas. El programa de Hugo Chávez de expropiar granjas en Venezuela de dueños privados para dárselas a los trabajadores del campo
es un ejemplo que tienen acá y obviamente fue un ejemplo que no le dio cero dividendos a Venezuela. De hecho, destruyó el aparato productivo ganadero en el país. Pero en muchas maneras esto fue un robo. Los dueños anteriores de estas propiedades les dieron centavos en el dólar, si acaso eso. El gobierno de Chávez les pagó muy mal por esta tierra. No pudieron mantener nada de la tierra que tenían, tuvieron que entregar toda, ni siquiera un pedacito. Y hubo muy pocos recursos para que estas personas pudieran disputar o prevenir la expropiación de estas tierras. Un ejemplo muy diferente de otra expropiación que ocurrió y de la cual muchas personas están al tanto, especialmente en el mundo de Bitcoin, fue esta orden ejecutiva 6102 que emitió el presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos el 5 de abril de 1933. Esta orden fue firmada o fue enactada para prevenir la acaparación del oro dentro de los Estados Unidos y requería que los ciudadanos americanos le vendieran todo oro que tenían que fuera en exceso a $100 de oro a la Reserva Federal y lo tenían que vender a un precio de $20,67 por onza. ¿Qué tan justo es este precio que se le pagó a las personas que tenían oro en los Estados Unidos? Pues aquí podemos ver unas referencias de demandas históricas alrededor de este periodo. Y viendo la data de este periodo muestra que algunas personas que estaban disputando o reclamando esta medida decían que ellos pudieran haber recibido hasta un 40% más de valor si los hubieran permitido llevarse el oro a Europa para venderlo. En este caso de la orden 6102 del presidente Roosevelt, los ciudadanos privados pudieron mantener oro, hasta $100 de oro, no tuvieron que entregarlo todo y recibieron una compensación por el oro que tuvo que ser vendido a la Reserva Federal. Así que, ¿qué significa todo esto? Como pueden ver de los ejemplos que hemos mencionado, hay muchas maneras en las cuales se puede expropiar un país o perdonar deuda para tratar de reequilibrar la economía. Los países con instituciones fuertes y derechos de propiedad establecidos y respetados, como en los Estados Unidos, muy probablemente van a haber, digamos, problemas tratando de perdonar deuda o quitar alguna propiedad, porque son países que tienen instituciones muy fuertes y donde los derechos de propiedad se respetan bastante. Esto se puede ver, evidentemente, en la batalla que está teniendo que tener Joe Biden para perdonarle 400 mil millones de deuda a los estudiantes que fueron emitidos por el mismo gobierno. Incluso eso, los Estados Unidos no está permitiéndolo de buenas a primeras que lo hagan. Esto demuestra, digamos, la importancia que le dan estos países al derecho de propiedad. Similarmente, como vimos en el ejemplo de la Orden 6102 en 1933 en Estados Unidos, esta fue un evento donde el resultado fue que las personas que tenían oro en los Estados Unidos fue un resultado muy diferente al que tuvieron las personas que tenían tierras en Venezuela. En el caso de Estados Unidos, les pagaron por el oro bien, pudieron mantener una parte del oro que tenían. Y habían demandas donde tú podías disputar que el oro que te estaban quitando por si tenías un uso en específico dentro de la ley que te permitía mantener más oro. Esto es muy diferente a lo que le pasó a los granjeros en Venezuela, donde de buenas a primeras le quitaron la tierra, le pagaron prácticamente cero, no se pudieron quedar con nada. Así que hay muchas maneras de perdonar deudas y de expropiar activos. Más veces que no, bueno, estas herramientas de las que estamos hablando no son nuevas. Como podemos ver, las estaba usando Solón en 549 a.C. O sea que no es nada nuevo. Más veces que no, estas medidas son utilizadas por líderes nuevos o líderes frescos con una base electoral bastante populista. Inversionistas astutos pueden monitorear las condiciones sociales, económicas y políticas de cualquier país y anticipar cuando creen que el riesgo de uno de estos eventos equiparadores pudiera estar incrementando para prepararse de manera acorde. Bitcoin es un activo que tiene atributos increíbles para resguardar a inversionistas de este tipo de eventos y vamos a hablar brevemente de esos atributos. El primero es que es la intangibilidad de Bitcoin. Bitcoin es intangible. Es un activo digital y no puede ser tocado físicamente, ni tomado, ni quitado a la fuerza de manera física.
Puedes mantener tu Bitcoin de manera personal en autocustodia en tu cartera personal o lo puedes tener en un servicio custodial como Ledn. Tanto abrir una cuenta en un servicio custodial como abrir una nueva cartera toma solamente minutos. El segundo atributo de Bitcoin es su transferibilidad. Bitcoin puede ser enviada y recibida 24 horas al día, 7 días a la semana y no hay ningún tipo de restricciones o horas muertas en las que no se puede hacer transacciones. En cualquier punto del tiempo, cualquier persona puede transferir su Bitcoin de una dirección a otra, bien sea que estén retirando el Bitcoin de un servicio custodial o bien sea que lo estén transfiriendo de una cartera de autocustodia a otra. La tercera es que Bitcoin es resistente al censorship. Bitcoin no puede ser censurado. Bitcoin es anticensura. ¿Qué quiere decir esto? Nadie, ni los gobiernos, pueden alterar la red de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún gobierno puede quitarte el Bitcoin a la fuerza reorganizando la cadena de bloques de Bitcoin. Ningún gobierno puede reorganizar la cadena de bloques de Bitcoin para quitarte el Bitcoin que está en tu dirección. Así que Bitcoin es un activo excelente para construir riqueza. Y es un activo incluso mejor para ayudar a los inversionistas a proteger esa riqueza. Así que amigos, HODL. Y como siempre cerramos con qué tenemos para esta semana. Ya estamos a miércoles, así que hablemos de qué tenemos para mañana jueves y el viernes. El jueves tenemos anuncios de tasas de interés de 3 bancos centrales, Suiza, Noruega e Inglaterra. También tenemos varias subastas de bonos de los Estados Unidos que pueden impactar tasas de interés y a su vez los mercados. Y también tenemos varios discursos de miembros de la Fed de aquí a lo que queda de semana. Pueden ver todos los otros detalles en la gráfica que tienen en pantalla. También está en nuestras redes sociales. Con esto llegamos al final del show de hoy. Si aprendieron algo, si disfrutaron algo, les invito a que le den manito arriba, like, se suscriban al canal. Si tienen cualquier comentario o preguntas, por favor déjennos en nuestra sección de comentarios. Los leo todos y me encanta responderles a todos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io, donde pueden ver cómo ganar las mejores tasas de interés en sus dólares digitales, hasta el 9%. También tenemos las mejores tasas en Bitcoin para ganar intereses con tus Bitcoin y créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender tu BTC. También tenemos las transferencias Ledn que te dejan enviar y recibir Bitcoin y dólares de manera instantánea y gratuita a personas dentro o fuera de Ledn. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.